Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. En esta porción de la palabra, el contexto bíblico estaba hablando del reinado de Acab. Y estaba hablando de este hombre que fue terrible. Porque hay hombres que tienen su corazón en dirección de hacer daños. Y hay hombres que se contaminan terriblemente. Y sus corazones están endurecidos tratando de acabar. Maquinan el mal. Constantemente están viendo cómo hacer el mal. Disfrutan cuando hacen mal. Destruyen las cosas que tocan. Terminan destruyéndose ellos mismos. Y todo lo que tienen a su lado lo destruyen. El rey Acab fue un rey terrible. Ningún rey fue tan perverso como ese. Si usted mira ahí en el verso 29 del capítulo 6, vamos a leer del verso 30, dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El rey Acab, orgulloso, altanero, rey de Israel, no se complacía solamente en hacer lo malo, sino que tomó a Jezabel por esposa, por mujer. Una mujer hermosa, pero terrible, perversa. Y usted ha escuchado hablar mucho sobre esto, sobre Jezabel. Jezabel era una mujer terrible. Esta mujer llegó al punto de influenciar para perseguir a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, para matar a los profetas de Dios. Había influenció de esta manera para perseguir a los hombres de Dios, y tuvo éxito, lo logró, influenciando a su esposo. Su influencia era tal que tuvo éxito también en que el pueblo de Israel se desviara a la adoración de los Baales, de dioses falsos. Después de haber conocido, después de saber el poder de Dios, ahora el pueblo de Israel se había desviado al punto que se estableció como la religión nacional, la tenían ya en Samaria. La religión falsa, la idolatría, inundó la nación.
la nación se había contaminado. Después de haber conocido a un Dios vivo, de haber visto cómo Dios había ayudado al pueblo, pues ahora se habían contaminado. Y parecía que todo estaba funcionando en normalidad, que todo estaba bien. Pero siempre hemos enseñado que la idolatría es abominación para Dios, al punto que provocaron la ira de Dios. Ahora Dios levanta a Elías de un pueblito llamado Tisbe, que su corazón no aprobaba la idolatría. El pueblo de Israel se había desviado, pero siempre Dios tiene hombres y mujeres que permanecen fieles a Dios. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que habían 7,000 en Israel que no doblaron sus rodillas delante de los Baales. Porque en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas se desvían con facilidad. Y con facilidad dicen ser adoradores de Dios, pero se desvían a los extremos. Y ya no son adoradores de Dios, aunque algunos dicen que lo son. El llamado de Elías era para usarlo como el instrumento para que la nación volviera de nuevo a la adoración del Dios verdadero. Este hombre iba a ser usado para esto. Dios lo había llamado para que volvieran a la adoración del Dios verdadero. Dios ha llamado a un pueblo y lo ha lavado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos ha limpiado de pecado. Esa sangre ha venido sobre nuestras vidas y nos ha hecho libre. Nos ha libertado de pecado. Así que Dios ha llamado a un pueblo lavado con su sangre. El mundo allá afuera tiene que oír la palabra de Dios. Somos nosotros los que Dios nos ha llamado para llevar esa palabra a ese mundo que está afuera, que necesitan saber que hay libertad de Jesucristo. Necesitan saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Necesitan saber que la idolatría es abominación para Dios. Que cuando Dios nos llama a adorar a un Dios vivo y poderoso, al Dios omnipotente, que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, que gobierna en los corazones, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al que fue a la cruz del Calvario, al que estuvo muerto, pero resucitó al tercer día. El mundo allá afuera tiene que saber que hay poder en el nombre de Cristo, que hay poder en el nombre de Jesucristo. Cuando usted comienza a mencionar el nombre de Cristo, cuando usted comienza a hablar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, los demonios tiemblan. Es más, muchos no pueden soportar la palabra. Cuando usted habla que hay poder en el nombre de Cristo, el mundo allá afuera tiene que oír la palabra. Tiene que escuchar que hay un Dios verdadero, que tiene que volverse a un Dios vivo. Para esto tenemos que ser llenos del poder y de la autoridad de Dios. Si no somos llenos del poder y de la autoridad de Dios, trataremos de poner el mensaje del evangelio, pero no lo podremos hacer. Debemos de ser llenos del poder y la autoridad del Señor. Pararnos en la brecha, esforzarnos y creer que Dios está con nosotros en todo momento y seguir hacia adelante. ¿Sabe que Josué capítulo 1 y versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas? Tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros donde quiera que vamos.
que Dios no nos va a abandonar en ningún momento. Si Él nos ha llamado, Él está con nosotros en todo momento. Elías fue investido de poder y fue investido con toda la autoridad de Dios. Le da una palabra al rey, le da una palabra en Israel diciendo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estaba lleno del poder de Dios. Estaba dando una palabra poderosa. Cuando nos consagramos a Jesucristo, cuando nos sometemos a Él, Él nos encomienda su poder y sus intereses y empieza a usarnos para su gloria y para su honra. Solamente es consagrarnos al Señor. Mire, cuando usted estudia la historia de Elías, se da cuenta que Elías aparece de momento aquí en la escena, como si bajase del cielo. Porque no se ve, no dice quién era el padre, quién era la madre, no tiene genealogía. Muchos lo comparaban con Melquisedec, pero algunos de los judíos comenzaron a decir que Elías podía ser un ángel. Pero no era un ángel. Fue un hombre llamado por Dios. Fue un hombre que Dios había llamado. Porque Santiago capítulo 5 y versículo 17 especifica sobre esto. Estaba diciendo Santiago en 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago se está diciendo, Elías fue un hombre que sentía y padecía igual que nosotros. Un hombre que tenía los mismos pensamientos, que tenía las mismas tentaciones. Porque muchas veces cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta que los hombres que Dios llamaba no eran perfectos. Y muchos a veces quieren aparentar una perfección en sus vidas que no tienen. Estamos tratando de agradar al Señor, estamos tratando de buscar el rostro de Dios. Pero cuando usted ve hombres llamados por Dios, todos tenían grandes problemas en sus vidas. Lo único que confiaban en Dios, se refugiaban en Dios, se arrepentían buscando de Dios. Cuando usted ve la historia de Jacob y su hermano Esaú, cuando usted lee toda esa historia, usted se impresiona. Porque el que era usado por Dios era Jacob. Es más, fue llamado. De Jacob salen las 12 tribus de Israel, sale el pueblo de Israel. Sin embargo, era el que siempre estaba metido en problemas. Pero buscaba de Dios y se arrepentía. Su hermano era el que en la Biblia, cuando usted lee, su hermano Esaú nunca hacía nada malo. Pero sin embargo no era espiritual. Es cierto que hay momentos que las luchas de la vida te alan, te descontrolan. Y sientes que ya tu vida no puede seguir hacia adelante porque le fallaste, porque pensaste mal, porque miraste, porque hiciste algo incorrecto. Pero es ahí donde Dios toca tu corazón y es ahí donde tú corres al Señor y sientes el perdón de Dios en tu vida cuando hay un arrepentimiento. Dios no está buscando hombres perfectos. Dios está buscando hombres con corazones sinceros. Está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar su voz, que estén dispuestos a arrepentirse cuando Él les habla, que estén dispuestos a servirle, no importa lo que hayas hecho, sino que tengas tu corazón decidido para obedecerlo. Dios está buscando a hombres y mujeres con decisiones exactas en servirle al Señor, que no haya diablo que te desvíe. Que aunque cometas un error, o que cometas dos, o que cometas tres, puedas correr al Señor y saber que ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, fue por nosotros, por amor a nosotros. Porque Jesucristo te ama. Y cuando Jesucristo te ama y tú sientes ese amor de Dios, tu vida tiene que cambiar. Porque
cuando Él derrama su amor sobre nuestras vidas, sentimos que no somos merecedores del perdón de Dios. Por nada que nosotros hagamos somos merecedores, pero somos perdonados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos perdona, Él perdona nuestras vidas. Aleluya. Mire, vamos ahí al capítulo 17 de Primera de Reyes. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías sabía que tendría que salir de la presencia del cruel rey Acab, porque este rey era cruel. Había soltado una palabra, había dicho: no va a llover si no es por mi palabra. Ahora tenía que separarse de la presencia del rey porque era un peligro. Sabía que tenía que ir a otro lugar. Qué alivio cuando Dios le habla, cuando Dios le ministra. Qué alivio cuando Dios nos dirige lo que debemos de hacer. Ahora Dios le habla a Elías. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Hay momentos en la vida del cristiano que parece que no somos útiles. Sentimos que en algún momento Dios ha ministrado, Dios nos ha usado en algo, y de momento sentimos que no estamos siendo útil. Después de haber sido usado por Dios, hay momentos que parece que ha llegado una inercia a nuestra vida espiritual. Esos son los momentos de obedecer y servir a la gloria de Dios en silencio. Porque hay un momento donde nosotros hablamos y hay un momento donde estamos en silencio en la presencia de Dios. Hay un momento donde estamos ahí en su presencia y Dios está obrando. Cuando estamos pasando por persecuciones, cuando estamos pasando por luchas, cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, hay un lugar de refugio. Y hay un lugar de refugio que ha sido designado por Él para nosotros. Hay un lugar donde nos refugiamos. Y ese lugar es ahí en la cruz del Calvario. Es ahí en la presencia de Dios donde llegamos, donde vemos el sacrificio de Cristo allí en la cruz. Donde metemos nuestras vidas ahí en la presencia de Dios. Y comenzamos a ser ministrados por Él. Es en ese momento allí en la cruz del Calvario donde sentimos ese refugio. Es probable que muchos te estén persiguiendo y que muchos te estén señalando, que muchos te estén criticando y estén hablando. Y estás en el momento del arroyo de Querit donde Dios te ha dicho: vete allí, escóndete. Es el momento de estar ahí en esa presencia de Dios, en silencio, buscando del Señor. Él siempre va a proveer para tus necesidades. Elías es enviado al arroyo de Querit. Estaba escondido de Acab, pero en el secreto de la presencia de Dios. El hecho que estaba escondido del rey Acab no quiere decir que Dios no estaba con él. En ese momento, en esos momentos donde nos apartamos con Dios, puedes estar viniendo a la iglesia, puedes estar en este lugar, pero tú sientes que Dios te tiene ahí en silencio, apartado para Él. Ese momento es donde Dios comienza a tratar con nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos un Querit, que necesitamos estar ahí escondido con Dios. Ahí en su presencia donde Él nos habla, donde Él nos ministra, donde Él nos sustenta, donde Él nos levanta. El lugar de la salvación que Dios nos ha dado.
Es un lugar secreto, separado para Él. La salvación que Dios te ha dado ha sido a usted. Y el llamado que Dios te ha hecho es individual. Y muchas veces pensamos que la salvación te la ha dado alguien que te ha invitado a la iglesia. Pero la salvación te la ha dado Dios. Y esa salvación es un lugar secreto tuyo con Dios. Dios te ministra ese lugar de salvación que tienes. El Espíritu Santo te habla, te llena de ese lugar de la salvación. Y muchas veces usted puede pensar en su familia, en sus hijos, en su esposa, su esposo. Pero esa salvación es individual. Y esa salvación Dios te ministra. Y es un lugar secreto donde nadie puede entrar, solamente Dios y usted. Donde ahí está la presencia de Dios. Por eso muchas veces las personas te señalan. Y las personas te dicen y te juzgan. Pero usted sabe ese momento de salvación, ese momento secreto con Dios. Ese momento donde Dios está obrando en tu vida. En Colosenses capítulo 3 y verso 3, la Biblia dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que la vida nuestra, cuando Dios nos llama, está ahí escondida. Por eso muchas veces el diablo quiere destruirte, quiere sacarte, quiere matarte, pero no lo puede hacer. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el diablo no te puede tocar. Porque estás ahí en la presencia de Dios, en su lugar secreto, en el lugar secreto con el Señor. Y es en ese lugar secreto donde Dios empieza a enseñarnos sabiduría. Es donde Dios comienza a levantarnos, donde Dios comienza a fluir sobre nuestros corazones. Aleluya. Esto es un honor, pertenecer a los protegidos de Él. Pertenecer a los protegidos de Dios es un honor, es un privilegio. Tener esa certeza de que Dios nos protege, de que pertenecemos a los protegidos del Señor. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos habitando al abrigo del Altísimo, estamos morando bajo su sombra. Porque hay protección de Dios para aquellos que lo han aceptado. Muchas veces los dardos que llegan a tus pensamientos, que son tirados por el mismo infierno, te hacen pensar que no tienes protección. Te hacen pensar que algunas cosas que te han pasado ha sido porque Dios te ha cortado. Que algunas cosas que te están sucediendo han sido porque Dios no te ama. Pero eso no es cierto. Aquellos que han abierto su corazón para el Señor Jesucristo, aquellos que le sirven al Señor Jesucristo, están bajo su protección divina. El enemigo tratará de destruirte, pero no podrá hacerlo. Vendrán contra ti por un camino, pero huirán por 7 caminos. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque eres un protegido de Dios. Oh, gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy usted tiene que tener la confianza, la certeza de que Dios te está guardando, de que lo que está ocurriendo en tu vida es porque va a obrar para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si usted ama a Dios, lo que está pasando en su vida está obrando para bien. Hay personas aquí hoy que han estado asustadas todo este tiempo atrás, porque te han dado pronósticos de desastres. Has escuchado los pronósticos del enemigo de las almas diciendo: se acabó tu vida, se acabó tu trabajo, se acabó tu familia, tu salud está destruida. La Biblia dice: no tengas temor de las malas noticias. No tengas temor de las malas noticias. Solamente créele al Señor, porque todo está obrando para bien. No me interesa lo que el diablo dice. No me interesa los señalamientos de Satanás. Me interesa lo que Dios dice. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre.
El salmista en el Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio. Sabía muy bien quién era su refugio. Sabía muy bien quién era quien lo guardaba. Si hay algo que debe estar insertado en nuestro espíritu, es saber muy bien quién nos guarda. Es saber muy bien quién nos protege. Porque en el momento de las luchas, de las pruebas, si usted no está seguro o segura de quién lo está protegiendo a usted, usted dudará. Estará dudando, y cuando uno duda, no espere que va a recibir nada del Señor. Pero cuando alguien se acerca a Dios y cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces Él te recompensará y verás la mano de Dios obrando poderosamente a tu favor. Es probable que las cosas se vean diferentes, se vean mal. Es probable que las cosas se vean al revés, pero Él las enderezará. Él las pondrá en orden, porque nuestro Dios es Dios de orden. Aleluya. Mire, vamos ahí nuevamente a Primera de Reyes 17 y verso 4. Le dice: y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí. Si quieres, subraya la palabra allí. Allí te den de comer. Yo enviaré los cuervos que te den allí de comer. Cuando entramos en guerra espiritual, cuando entramos en batallas espirituales, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dios nunca nos va a desamparar. Cuando entramos en una guerra espiritual, nunca Dios nos va a dejar solos. Es más, Jesucristo dijo antes de ascender que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo dijo y Él lo cumple. Usted tiene que creer esa verdad bíblica. Dios le hace una promesa y le dice: es allí en Querit, es allí que recibirás el alimento. Por eso le está hablando, le dice: es allí donde vas a recibir ese alimento. Cuando le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer, le hace una promesa que le iban a llevar, los cuervos le iban a llevar de comer, pero tenían que estar allí en Querit. Y muchas veces nos salimos de Querit, y al salirnos de Querit la promesa se rompe. Dios te dice en este día: es aquí que te voy a dar el alimento. Es aquí cuando te estás congregando que te voy a bendecir. Tienes que estar aquí para ser bendecido. Y muchos no entienden esto y dicen: pero ¿por qué? Si lo mismo que Dios está aquí como que está allá, Dios está en todas partes. Pero la promesa de bendición es aquí. La promesa de la bendición de Dios es para los que lo obedecen. Aleluya. Por eso le dije que subrayara cuando dice allí. Le dijo: vete a Querit. Y allí es que yo voy a enviar tu sustento. Si te vas para otro sitio, te vas a quedar sin sustento. Pero si estás allí donde yo te estoy enviando, si estás allí en Querit, ahí vas a tener el sustento. Es allí que recibirás el alimento. Es aquí que Dios te alimenta con su palabra viva. Aleluya. Sabe que muchas veces estamos corriendo detrás del alimento terrenal porque es necesario para nosotros poder subsistir. Pero el espíritu necesita ser alimentado. Por eso es que Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que ser alimentados con la palabra del Señor. Nuestro espíritu necesita alimento. Y el único que puede alimentar el espíritu del hombre es Dios.
El único que te puede sustentar es Dios. Cuando estás alimentado por la palabra del Señor, entonces vienen ríos contra tu vida, dan con ímpetu para tratar de tumbarte y no podrán hacerlo. Porque estás alimentado, estás sobre la roca. Y cuando alguien es alimentado por Dios se fortalece. Cuando Dios nos llama no es a ser cristianos raquíticos, sino es a ser cristianos fuertes en espíritu. Y para tener fortaleza espiritual, tenemos que ser alimentados por Él. La provisión que Elías iba a tener era buena. Era una provisión constante, abundante. Pero tenía que estar donde Dios le dijo. Nosotros hemos visto muchos que han salido de la voluntad de Dios, que han dado pasos porque alguien lo ha envuelto, porque alguien le ha dicho, porque alguien lo aló y lo sacó para los lugares incorrectos y se secan. No son alimentados. No queremos decir que no hay iglesias buenas. Hay muchas iglesias de Dios y muy buenas. Pero Dios te alimenta en el querid que Él te ha enviado. Ahí donde te alimenta, en la iglesia donde Él te ha puesto, ahí donde recibes el alimento, ahí donde la palabra te llena. La Biblia está destacando que esto era un milagro tremendo. Los cuervos, por lo regular, lo que hacen, están catalogados como animales inmundos. Y por lo regular lo que hacen los cuervos es robárselo la carne. Sin embargo, le traían el alimento a Elías. Elías no comenzó a preguntar de dónde me están trayendo esto, de dónde lo están sacando. Dios había dicho que iba a usar los cuervos para que le llevaran comida y Elías los recibía. No comenzaba a preguntar absolutamente nada, sino que sabía que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Muchas veces estamos en necesidad, pero estamos donde Dios nos ha puesto. Y Dios va a proveer para tus necesidades, cualquiera que sea. Es impresionante cuando obedecemos al Señor, cuando nos ponemos en las manos de Dios, como Dios va a proveer para nuestras necesidades. Como siempre, vamos a tener esa provisión divina. Por eso Abraham, cuando es llamado por Dios para que entregara a Isaac su hijo, lo sacrificara, estaba confiando, salió caminando 3 días para llegar al monte Moria, pensando, diciendo, bueno, yo he creído en un Dios poderoso, estoy obedeciendo, tengo un dolor terrible en tener que entregar a mi hijo, pero Dios proveerá. Aleluya. Y así fue. Cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo, le gritó desde el cielo, no lo haga. Y ya Dios tenía la provisión. Por eso es que Él dice, Dios ha proveído, Jehová Jireh. Él es el que provee para tus necesidades. Cuando alguien está en obediencia, tiene que confiar que Dios provee, que Dios te da la bendición y que Dios lo hace. Tienes que confiar que el Señor es todopoderoso. Pero mire lo que dice el verso 7. Pasado algunos días, estamos en Primera de Reyes 17:7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Qué tremendo, ahora se secó el arroyo. ¿Cómo pensaría Elías? Pero Señor, tú me enviaste aquí. Ahora resulta que el arroyo se secó. Cuando nosotros analizamos esto, Dios tenía poder para dejar ese arroyo con agua. Porque si tenía el poder para que no lloviera, y no llovió en 3 años y 6 meses en Israel, pues tenía el poder para que se secaran todos los ríos menos ese arroyo. Pero el arroyo se secó. Y muchas veces analizamos por qué este arroyo se secó, se tenía que secar un arroyo que Dios le había dicho, vete y escóndete ahí. Estaba obedeciendo a Dios y el arroyo se seca. ¿Sabe que hay muchas razones que pudiéramos imaginarnos por qué el arroyo se seca?
Y sabemos que fue porque no estaba lloviendo, dice la Biblia, porque no había llovido. Pero ¿por qué Dios no deja que este arroyo siga hacia adelante? ¿Sabe? Cuando en un desierto hay agua en un solo sitio, todos los depredadores van ahí. Van a ese sitio. Y probablemente Dios no quería que todos fueran a ese sitio para que no se encontraran con Elías. Es probable que haya sido eso, por lo que Dios no deja. Pero cuando analizamos un poquito más, podemos ver a Elías mirando el arroyo secándose. Señor, tú me enviaste aquí. Tú dijiste que yo iba a tomar agua de este arroyo. Sin embargo, se está secando el arroyo. Dios le había dicho, allí, es ahí que te voy a alimentar, pero ahora, ¿qué hago? Tú dijiste que aquí tomaría agua, pero ¿y ahora? ¿Qué debo de hacer con esta situación? Se está secando el arroyo. Te estás quedando sin dinero. La cuenta del banco te ha bajado. El arroyo se está secando. El trabajo donde estás se está acabando. Ya el jefe te dijo que ya van a cerrar el negocio. Es probable que tu salud se está deteriorando. Y el médico te ha dicho que ya no hay remedio, que ya no hay sanidad. El arroyo se está secando. Están mirando cómo se seca el arroyo. Es probable que tu familia esté siendo atacada fuertemente. Tus hijos, tus padres están siendo abatidos por ataques fuertes. El arroyo se está secando. Es probable que estés viendo que ese arroyo se seca. Si Dios te ha llamado, solamente confía que la próxima instrucción de cómo conseguir agua vendrá. Solamente confía si Dios te ha llamado. La próxima instrucción vendrá porque Dios no te va a dejar así. El arroyo se estaba secando, pero Elías no salió corriendo buscando agua, desesperado, diciendo aquí se está secando el arroyo, así que tengo que correr para acá, para allá, para todos los sitios a conseguir agua. Él sabía que Dios le había hablado y que Dios lo había enviado allí junto a Querid, y allí estaba esperando la instrucción de Dios. Sabía que Dios lo había llamado. El problema es cuando no sabemos que Dios nos ha llamado. Cuando tenemos duda de que Dios es real. Ahí nos desesperamos. Y ahí tratamos de buscar por nuestra propia cuenta. Cuando Dios te ha hablado, cuando Dios te ha ministrado, cuando Dios te ha llamado, tienes que esperar que Él te hable. Cuando estás en el orden de Dios y Dios te ha dicho, es en Querí que tienes que estar, ahí tienes que permanecer hasta que Dios te hable. Hasta que Dios entonces te dé la instrucción para el próximo paso. Porque Dios te va a hablar. Lo que sucede muchas veces es que dudamos que Dios habla. Es más, hay personas hasta que están en la iglesia que parecen muy espirituales. Y en realidad no creen que Dios habla y te ministra. En una ocasión estaba sin trabajo. Y el Señor comenzó a ministrarme, comenzó una lucha espiritual por el trabajo. Sentí que el Señor me envía a un sitio y fui a ese sitio y me hicieron una entrevista. Y después de eso, sentí que el Señor me habló, me ministró hasta el día que me iban a llamar para el trabajo. Y cuando me acerco a un cristiano que yo lo creía muy espiritual, porque yo estaba empezando en los caminos de Dios, y le dije, Dios me habló esto así. Me dijo,
Dios no habla así. Y yo me quedé entonces, digo, bueno, entonces ¿quién me habló? Porque yo sentía que Dios me había hablado, me había ministrado. Y el mismo día que Dios me había ministrado, el mismo día que Dios me había hablado, ese mismo día me llamaron para ese trabajo. Aleluya. Dios es un Dios vivo. Yo no he venido a servir a un Dios muerto. Si yo le sirvo a un Dios que no habla, entonces ¿qué Dios le sirvo? Dios habla al corazón de su pueblo y Dios ministra al corazón de aquellos que lo buscan. Aquellos que le creen al Señor. El servirle a un Dios vivo conlleva muchas veces sacrificio. Hay que creer a ese Dios vivo y a ese Dios poderoso. Ahora, Dios nunca te va a hablar nada que esté en contra de su palabra. Dios te va a hablar de acuerdo a sus principios, a los que están establecidos. Aleluya. Si Dios te ha llamado, solamente confía. Se está secando el arroyo de Querit. Pero hay un próximo paso que Dios te va a ministrar. Dios le dice, beberás del arroyo, pero no le dice en ningún momento que el arroyo se iba a secar. Pastor, ¿y por qué Dios no se lo dijo? Si Dios lo sabía. Porque muchas veces cuando somos llamados por Dios queremos que Dios nos diga todo lo que viene. Y quieren convertirse en un adivinador. Y el espíritu de adivinación son demonios. Eso no es de Dios. Y quieren entonces que le adivinen todo el tiempo que va a pasar. Por eso usted ve a la gente corriendo detrás de lo que lee en la mano, detrás de lo que echan las cartas, detrás de lo que le dicen el futuro. Y eso no es de Dios. Si Dios comienza a decirle a Elías, mira Elías, ahora cuando tú vayas allí que estés tomando del arroyo, el arroyo se va a acercar. Entonces ya, y después vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Muchas veces si Dios nos hablara lo que vamos a pasar en nuestra vida cristiana, muchos saldrían corriendo. Pero lo que sí podemos entender es que cada vez que vamos a dar un paso, Dios nos instruye. Y Dios nos prepara. Y Dios nos ayuda. Muchas veces cuestionamos al Señor, Señor, si tú sabías. Mire, si yo llego a saber lo que pasa a un pastor, hubiese salido corriendo. Porque las personas ven a uno aquí hablando, ser pastor es tremendo. ¿Cuánto no hemos visto? Por eso muchos quieren ser pastores y están corriendo detrás de ser pastores. De hecho, yo nunca quise ser pastor. Ya cuando me di cuenta ya el Señor me tenía pastoreando. Pero nunca sentí que ese era mi llamado hasta después, cuando empecé a sufrir por las ovejas. Pero las personas muchas veces están corriendo y no saben. Si el Señor me llega a mostrar lo que pasa a un pastor, hubiese dicho, ¿qué va? Dáselo a otro. De eso nada. Cuando el arroyo se seque, no es que se acabó todo. Porque muchas veces pensamos cuando el arroyo se seque, cuando el trabajo se pierda, cuando la enfermedad que tengo, entonces cuando pase, ¿qué va a pasar? Y las personas piensan cuando esto se seque, cuando esto se consume ya entonces las cosas se acabaron para mí. Pero no es así. Es para que veas un milagro mayor que Dios va a hacer. Porque el hecho de que el arroyo tomara agua era un milagro, pero el arroyo se secó. Pero el milagro grande no estaba en el arroyo, el milagro grande estaba en los cuervos que le traían pan y carne. Dios está destacando que Él tiene autoridad y tiene poder y que Él ordena. Y probablemente nos enfocamos, es que el arroyo se secó, pero es que hay un énfasis más poderoso. Dios es Dios de milagros. Y viene algo mejor para tu vida. Dios te va a hablar y te va a dirigir el próximo paso para que la bendición fluya. Si estás pasando por pruebas en tu trabajo, en tu familia o donde quiera que estés pasando, ahora viene la próxima instrucción. Dios te va a instruir. Mire lo que dice el verso 8. Se secó el arroyo, ¿verdad? Dice el verso 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El verso 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora vas a ver un milagro mayor, Elías. Ahora vas a ver mi gloria. Y lo vas a ver en una mujer que no tiene dónde ni caerse muerta. Y en esa mujer que no tiene ni dónde caerse muerta, que no tiene ni para ella, que es más, que la encontró recogiendo unos leños para cocinar un poquito de harina que tenía con un poquito de aceite para comérselo y morirse ella y su hijo. A ese la mandó Dios. Y cuando Elías le llegó, le dijo: hazme a mí primero. De lo que vas a cocinar me lo hace y me das a mí primero. Y esta mujer tenía que creer que este hombre había sido enviado por Dios. Dijo: porque el Señor ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Tenía que creer en esto. Y cuando ella creyó, cuando le dio primero a Elías, entonces vieron el milagro del Señor. Porque muchas veces quiere que Dios haga un milagro en tu vida dándote $1.000.000. ¿Y tú sabes por qué Dios no te lo da? Porque cuando agarres el $1.000.000 te vas a ir para el mundo y no vas a querer saber de Dios. El orgullo se va a llegar al punto que el diablo te va a enredar. Pero sí tienes que tener la seguridad de que todo lo que tú necesites Dios te lo va a ir proveyendo. Y que no te va a faltar absolutamente nada, porque Él es tu proveedor. Él siempre te va a dar, Él siempre te va a sustentar, Él siempre te va a guiar. Pastor, entonces nunca puedo ser millonario. Sí puedes ser millonario, ¿cómo no? Si Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe quién va a ser millonario. Sabe que en una ocasión al principio nosotros pedíamos: Señor, manda un millonario a la iglesia para que nos ayude. Pero el millonario nunca llegaba. Y el Señor dijo: no, la oración no es esa. Sino aquí hay corazones dispuestos a dar. O sea, la oración tiene que ser: Señor, haz un millonario de los que tienen sus corazones para dar. Aleluya. Y entonces el Señor lo puede hacer. Dios te va a dirigir el próximo paso. El próximo paso de tu vida será dirigido por Dios. Hay una tinaja que tiene harina y no escaseará. Ese dinerito en el banco que tú veías que se estaba acabando, que se está secando, ¿cómo Dios lo va a hacer? Ni te preocupes. Pero no va a disminuir. Ahí estará ese dinerito en el banco. El trabajo que pensaste que ibas a perder, no lo pierdes. Y si pierdes ese, hay otro mejor. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora: Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.